Bienvenidos a Conciencia Tech, un espacio para ti, con corazón. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ya nos encontramos aquí a través de Conciencia Tech, como siempre, a través de nuestra página Conciencia Tech, a través de Spotify como Conciencia Tech y a través del canal El Profe Coach Crescante, donde transmitimos todos los viernes. Y hoy es un gusto enorme de tener nuevamente de invitado a Octavio Benítez, que es profesor del Tecnológico Monterrey, pero también es especialista en mindfulness. Y ya hemos hablado de este concepto de atención Claro. plena en otros programas, pero ahora él me trajo otro tema muy interesante y que creo que es importante conocerlo y saber de qué se trata, que es el mindfulness. Y pues primero que nada, bienvenido Octavio, ¿cómo estás? ¿Qué tal, David? Muchas gracias. Estoy bien, apreciando y agradeciendo mucho el espacio como siempre. Un gusto. Y vamos a entrar directo al tema. Claro. Hemos escuchado mucho hablar sobre el mindfulness, pero ¿qué diferencia hay entre el mindfulness y el kindfulness? Fíjate que lo que voy a compartir es totalmente mi perspectiva y claro que no es nada, nada normativo, vaya, pero desde mi punto de vista es más bien branding mercadológico. Porque la vez pasada platicábamos un poquito y bueno, sí hemos tenido oportunidad de conocer un poco acerca de mindfulness, que involucra el permanecer con la experiencia del momento presente conforme se va desenvolviendo, ¿no? Esta capacidad de la mente de poder permanecer. Y pues bueno, el asunto es que en realidad mindfulness tiene en sí mismo y desde sus orígenes históricos en el contexto budista un componente emocional. La cuestión es que quizá este componente no se había solido enfatizar demasiado desde la perspectiva pues del norte global o de Estados Unidos o algo por el estilo. Y entonces es a partir de que se descubre o se da cuenta, ¿no? El equipo de practicantes, el equipo de médicos, de psicólogos y demás, que mindfulness en sí misma incluye herramientas para el trabajo con emociones, sin sustituir, por supuesto, ningún proceso terapéutico formal o de acompañamiento psiquiátrico y demás, sí como una herramienta que puede potenciar el trabajo sobre estados emocionales, sea aquellos un poquito más luminosos, que llamamos a veces pues positivos, entre comillas, o aquellos un poquito más complejos a lo mejor, que a veces se llaman negativos, pero al final todo el espectro de emociones humanas pues nos da un mensaje importante, ¿no? En resumen, la diferencia fundamental es en el tipo de técnicas que utilizan para enfocar la atención y también en el objeto de la atención. En el caso de mindfulness es un espectro y un abanico muy amplio porque al final tal cual es un espectro infinito de posibilidades. En el caso de kindfulness el objetivo principal son las emociones. Ok. Entonces, a lo que te refieres es, seguimos las mismas técnicas que pueden ser de respiración, ojos cerrados, atención plena a la respiración, pero dentro de los pensamientos y emociones que nos llegan, nos damos cuenta de qué es la emoción que estamos sintiendo o cuál es la que nos llega en el momento del pensamiento. Quisiera yo saber Claro. este punto, ¿no? Claro, fíjate que un poquito, el principio fundamental de kindfulness es el ejercicio de la ternura y el ejercicio de la compasión. Bajo ese entorno, digamos, o ese marco de referencia, estamos relacionándonos con la propia experiencia, con la experiencia en comunidad e inclusive a nivel planeta o a nivel global. Entonces, ese hace un parteaguas un poco diferente al punto de inicio en mindfulness. Si te fijas, es muy parecido porque al final es conectar con mi experiencia, Ah, sea en solitario, sea en colectivo, sea con seres no humanos también. Pero la diferencia fundamental es que se enfatiza en kindfulness que lo vamos a hacer como un acto de ternura, de autocuidado y de compasión. No para desconectarnos de la experiencia presente, sea por ejemplo pensamientos intrusivos, mucho estrés, tensión, ansiedad, una pérdida importante, crisis fuertes, inclusive traumas, como a veces le llaman con T mayúscula en términos psicológicos, pero al final
que no te abandones, que puedas entrenarte a permanecer con esa experiencia desde un contexto de ternura, desde un contexto de apapacho a tu propia experiencia y por supuesto desde ahí actuar o tomar decisiones. Oye, y partiendo de esto que hablas de la compasión, de la ternura, y cuando haces esta práctica de atención plena, ¿qué has observado en la parte de la sensibilización podría ser de tus alumnos o de las personas de tu entorno que están practicando el mindfulness? O sea, ¿qué beneficios o qué sentido observas tú en el comportamiento y en la conciencia de tus compañeros o de tu entorno? Claro. Fíjate que algo que se ha comentado mucho en los entornos donde he podido estar, sea como participante o como instructor en específico con Kindfulness, es que se aligera mucho la carga de la persona. A lo que vamos es al final del día practicando mindfulness o cualquier herramienta o protocolo, método de desarrollo humano, terapéutico, etcétera, pues hay progresión y en esta progresión vas teniendo resultados. El asunto con mindfulness en sí mismo es que como es una perspectiva más amplia y neutra, por así decirlo, que involucra toda la experiencia humana, incluidas emociones, por supuesto, a lo mejor las personas pueden demorar un poco en experimentar calma y en experimentar el componente afectivo de una práctica, por ejemplo, de meditar caminando o de meditar comiendo o de meditar siguiendo la respiración. En Kindfulness, digamos que como el enfoque es la ternura como base de de la conexión con la experiencia humana y también con las realidades humanas que pueden ser complejas en sí mismas o algunas muy bonitas y muy luminosas, hay como un atajo, digamos, para que la persona pueda sentirse con más herramientas para conectar con su propia experiencia. En contextos de mindfulness que trabaja con trauma, a veces empezar desde la perspectiva de kindfulness ayuda, porque entonces estamos partiendo de un entorno en el cual la propia persona y las personas participantes no están juzgando, sino que están entrenándose a conectar con su experiencia desde esta misma ternura, desde esta misma compasión, es decir, la respuesta de la ternura o del amor y la aceptación ante el sufrimiento humano. Y eso puede aligerar muchas cargas, puede aligerar muchas cuestiones complejas que venimos trayendo desde hace años, porque al final del día es, ok, me permito conectar con mi experiencia, me permito no rechazarla y desde este tinte como de ternura que lo abraza, no sé, me viene a la mente la imagen, ¿no? De una madre o un padre abrazando a su bebé pequeño, ¿sabes? Con este cuidado voy a conectar con mi experiencia porque quiero conectar conmigo. Voy a conectar con tu experiencia porque quiero conectar contigo. Y desde ahí vamos construyendo el entretejido de acciones que ir tomando, ¿no? No se trata de pintar de rosa, digamos, la experiencia, sobre todo si son cuestiones ya muy fuertes, por ejemplo, de violencia sexual, ¿no? De delitos, de homicidios o cosas por el estilo, sino más bien desde este entorno de ternura, ok, vamos a conectar con la experiencia y desde ahí vamos a actuar en consecuencia. Oye, qué interesante esta parte que estás mencionando, porque como Ujú, tú lo dices, pues existen esta parte de esos traumas fuertes o con T mayúscula, y partiendo de ello, ¿cómo? Porque muchas veces hablamos de compasión y ternura, claro. pero ¿cómo le explicas tú a un joven, a una chica, a un chique, ¿verdad? ¿Qué es la Ujú. compasión y la ternura? Porque de repente, pues sí, hablamos de emociones, ¿no? Pero ¿cómo entender esta parte de ser tiernos y compasivos con lo que sentimos y pensamos? Ah, esa es una gran pregunta, fíjate, porque creo que a veces el sistema general en el que vivimos no solo no enfatiza el conectar con la propia persona o con las demás, sino además hacerlo desde la perspectiva de la ternura, dado que a veces me parece que el sistema donde vivimos generalizado puede conectar ternura y compasión con debilidad, con algunas cualidades quizá no tan positivas, pero si lo vemos desde una perspectiva como del concepto de ternura radical, ¿no? En los estudios y movimientos sociales y feministas en América Latina, el asunto es
el actuar desde la ternura, desde el acercarme a mi propia experiencia con cariño, con cuidado, dado que literalmente es como si quisiera tocar mi corazón físico o simbólico. Y entonces, si me voy dando cuenta a través de las prácticas o de mis procesos de desarrollo personal, que pues sí, hay traumas chiquitos o traumas grandes, hay miedos, hay inseguridades, hay una serie de cuestiones. ¿Por qué no acercarme a mi propio corazón desde este cuidado? Cuidado en su sentido más amplio, porque entonces no quiero desconectarme de mi propia persona. Al contrario, lo que quiero hacer es conectar más profundamente con la experiencia y a partir de ahí ya tomar decisiones. Es lo mismo en la conexión con otras y otros. Entonces, ¿cómo lo explicaría desde este proceso de ser muy cuidadoso? Una persona muy cuidadosa, porque al final del día estamos hablando de corazones, estamos hablando de experiencias de vida, estamos hablando de cuerpos que llevan en sí la memoria de toda una historia. Y entonces, ¿cómo no acercarte desde la ternura? ¿Cómo no acercarte desde el cuidado? Literalmente es como una metáfora, ¿no? Cuando tienes frente a ti, no sé, un bebito, una persona adulta mayor o una persona quizá en una condición muy aparente de vulnerabilidad, hasta vas con tienta, ¿no? Y hasta vas poco a poco, y hasta vas, sabes, con este mismo cuidado, con esta misma atención plena, es que me voy a acercar a qué? A la experiencia de mi corazón y a la experiencia de los corazones de los demás. Interesante, no solo interesante, sino aquí me hace pensar el por qué diferenciamos a través de esa vulnerabilidad a un bebé, a un adulto mayor, inclusive a una mascota, Claro, y de ahí sentimos ternura y compasión. Pero, ¿cómo es posible que nosotros en nuestro diálogo interno claro. se nos olvide tratarnos de esa misma manera como vemos a estas personas y actuemos como a veces jueces implacables, a veces como inclusive el lenguaje interno hacia nosotros? Entonces, ¿cómo es posible que no podamos, y hablo por mí, ¿verdad? Eh, Claro. separar, o sea, ¿por qué hacemos esta diferenciación entre el ser vulnerable y el yo como ser vulnerable? Ah, esa es una gran pregunta, David. Fíjate que, híjole, seguramente hay muchas respuestas al respecto, pero creo que también como los modelos de vida en los sistemas capitalistas que vivimos y de explotación, bueno, quizá no explotación o sí, o de sobreexigencia, o de siempre estar al límite, o de siempre demostrar tu valor a través de acciones cuantificables, medibles, ¿no? Etcétera, pues quizá pierden un poco de lado el asunto de que como seres humanos no todo el tiempo necesitamos ser productivos para tener un valor, o no todo el tiempo necesito estar a mi tope para que valga la pena que exista. Y en el contexto del mes en el que estamos y de ayer en particular, cobra mucho sentido, porque entonces al final es tu vida sí cuenta. No importa que tengas 0 años, 2 años, 10 años, 20 años, 50 años, 60 años, al final, es más, aunque no seas humano, tu vida cuenta y cuenta mucho. El asunto es quizá no nos permitimos desde una mente más calmada y desde esta ternura el reconocer esta conexión más allá de ideas, pues a lo mejor un poquito más melosas al respecto, la dependencia que tenemos en el sentido positivo entre todas y todos quizá nos enfatiza demasiado en el sistema y en específico en personas adultas y en específico si te identificas como hombre, ¿no? Con los estereotipos que hay de por medio en temas de género o inclusive también mujeres. El asunto es, hay mucha presión sobre la persona adulta en los sistemas que vivimos, me parece. Y esta presión involucra muchas cosas, que no te puedes quebrar, que todo el tiempo tienes que estar adelante, sacar adelante a tu propia vida, ¿no? Tus pendientes, tus deudas, las de tus hijas o hijos si tienes, o de tu pareja. Entonces, todo el tiempo es estar ahí. ¿En qué instante? Bueno, y además vamos con la variable también de posesiones, ¿no? Propiedades, pues materiales, que el coche, que el y no es que esté mal, pero el asunto es a costa de qué, porque entonces no necesariamente la persona adulta se va a sentir con el tiempo de parar, porque al final debe producir, debe pagar deudas, debe mantener a la, ¿no? La familia, etcétera.
Pero la propuesta es, no necesitas hacer un parar, digamos, como, voy a dejar todo, ¿no? Y ya me voy a meditar a la montaña. O sí, sí puedes si quieres. El asunto es, desde tu contexto de vida particular, uno, te invitamos a no olvidar que tu vida vale la pena y que tú vales por el solo hecho de existir. Dos, que Kindfulness te invita a conectar con tu experiencia desde una perspectiva de ternura más radical y de compasión, porque al final cuando te vas a echar un clavado a tu propio corazón, pues vas a ver que hay sufrimiento, vas a ver que hay alegrías, vas a ver que hay traumas, vas a ver que hay regocijos. Hay una mezcla de todo el espectro de emociones que los seres humanos vivimos. Entonces, el conectar con ellas desde esta honestidad y autenticidad, con ternura, con cuidado, potencia un cambio radical en tu vida para reconocer que tu vida y tu persona valen mucho y que tienen impacto en otros seres a tu alrededor y más allá. Entonces empieza a hacerse el efecto colectivo, digamos. ¿Y por qué a veces con las personas, como mencionaste, no bebés o personas adultas mayores o animalitos, puede ser más sencillo? Pues quizá porque el sistema puede no considerarlos como un objeto de producción constante. O sea, al final del día un bebé está justificado que no produzca, un infante también, una persona adulta, ¿sabes? Mayor, pues, no un adulto en sí mismo. Creo que por ahí hay algunas pistas para invitar a la reflexión a la propia audiencia, a ver qué respuesta encuentran, pero me parecería que por ahí hay algunos indicios. Oye, y precisamente relacionando con este mundo de producción, de hacer y tener, las organizaciones hablan hoy, y lo estoy a lo mejor mezclando, del well-being, del bienestar, Claro, de el cuidado de la persona, pero siguen estableciendo métricas que tienen que ver con el hacer y hacer y hacer, y si no haces, si no generas el resultado, ahí va el látigo de la mala evaluación, ¿no? claro. Y entonces dices, caray, eh, entras tú en ese, podrías tú entrar como persona, es decir, ¿y dónde está esa parte del wellness y de la compasión, ¿no? Porque puedes llevar 5 años extraordinariamente buenos y de Claro. repente puedes tener uno malo. ¿Por qué? Pues porque pues sufriste algún trauma, alguna crisis en ese periodo que te sacó de concentración, ¿no? ¿Cómo Totalmente, cómo sensibilizar realmente a que las organizaciones, a lo mejor es una pregunta que no tenemos respuesta, ¿no? claro. Volteen hacia esta parte, decir, a ver, yo hablo de bienestar y hablo de ser consciente, pero híjole, como que no estoy haciéndolo completamente, ¿no? Totalmente. Esto que mencionas es, me parece que algo sumamente relevante porque, claro, al final del día como organización, en cualquier sentido, sea empresa, sea institución, ¿no? Sea colectivo, sea gobierno, pues se necesitan resultados y se necesitan evidencias y se maneja dinero y se manejan presupuestos y una serie de cuestiones, ¿no? Pero creo que un cambio radical puede ser el comenzar por recordarnos que somos seres humanos. Evidentemente, pues estamos hablando entre personas adultas en este caso particular. Tampoco es como que vaya a haber un proceso, ok, inicias tu puesto, digamos, o tu participación en esta institución y pues ya debes saberlo todo y hacerlo todo maravilloso. Pues no, al final es una curva de aprendizaje y eres un ser humano. Y al final también, como ser humano, quizá el trato podría ser un poco más cuidadoso desde esta ternura de la que estamos hablando. Seas un miembro del equipo con alto desempeño o no, eso no implicaría necesariamente pues terror laboral, ¿no? O prácticas de mobbing o prácticas de forzarte a renunciar o prácticas de este tipo de cuestiones que ya son violencias muy explícitas o las implícitas también. Entonces, el recordar que somos humanos creo que es un punto de partida, David, porque al final, claro, voy a aprender, claro, puedo dar lo mejor de mí, pero no a costa de mí. Y eso también es muy importante. Sabes, estos indicadores seguramente seguirán existiendo. Pero por ahí puede ser un punto de partida, porque como tú dices, puedes tener una racha de varios años o varios meses, pum, 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 y de repente, claro, como humanos, alguna crisis interna o externa, alguna cuestión, alguna pérdida, algún trauma, pues por supuesto que te van a sacar de balance y por supuesto que quizá no estés en las condiciones de mantener ese ritmo. Y está bien. Si al final del día tú como persona eres un miembro valioso de la organización en la que te encuentres,
pues invitaría amablemente a los líderes a tomar esto en cuenta, no desde una perspectiva de un periodo particular, sino desde un periodo un poco más longitudinal. Y claro, si necesitas apoyo, pues conseguir la forma de acceder a él o las redes de contacto que te permitan llegar a él. Porque creo que también uno de los mensajes más importantes del kindfulness es que no somos objetos, sino somos desechables, ¿sabes? Y aplica en relaciones de cualquier tipo. Estamos hablando ahorita de las laborales, pero de cualquier tipo. Es, ok, no me sirves, vete, adiós, pum, ¿no? Tal cual, como acabo de consumir algo, acabo de comprar algo, ay, no fue mi talla, ay, no me quedó, ay, no me gustó, órale, va a la basura, va a la donación. Pues estamos hablando de seres humanos, de corazones, de cuerpos, ¿sabes? Creo que por ahí puede ser algo interesante para reflexionar. Porque también al final del día, como has mencionado, este asunto del wellness dentro de las empresas, pues puede ser un arma de doble filo. Al final es como que sí, ¿no? El discurso de la alegría, la felicidad, la inclusión, pero síguele produciendo y no se te olvide que hay que seguir haciendo ta, ta, ta. Entonces, un punto medio a lo mejor sería ideal, ¿no? Siempre creo que un punto medio podría ser mejor. Me encantó esta reflexión y en el ámbito en que nosotros nos desempeñamos, que es la docencia, creo que ese es un paradigma importante que debemos de romper. Con lo que está enfrente a nosotros son corazones Claro. chiquitos, grandotes, jovencitos, más grandes, ¿no? Y a veces perdemos de vista que ese es el sentido eh, cuando estábamos con ellos. No sé qué opines. Totalmente. Ahorita me recordaste justo. Bueno, en profesional están en el fin del primer bloque, en prepa estamos iniciando parciales esta semana y la siguiente, ¿no? Y hay mucho estrés, mucha tensión, mucha ansiedad, y tú puedes escuchar el discurso de tus estudiantes. Estoy casi seguro que te ha pasado, y si hay más colegas en la audiencia que sean docentes, les ha pasado este asunto de la obsesión o el interés excesivo por el número perfecto, por el 100. ¿Sabes? Y todo el tiempo lograrlo, y todo el tiempo cuando al final vamos al mismo. Me parece que es un ejemplo de cómo el sistema normaliza y difunde esta necesidad por todo el tiempo estar a tope y todo el tiempo dar lo mejor. Y claro, puedes dar lo mejor, pero no todo el tiempo. Y es más, no necesitas valor. O ser validado o validada a partir de esto. Justo ayer que tuvimos examen parcial en mi clase, dos chicas antes de nuestro examen decían, no, profe, que cómo viene el examen, profe, que no sé qué. Y ya les estaba contando algunas cosillas, ¿no? Profe, es que estamos muy nerviosas y yo, bueno, pues con calma, si hemos puesto atención, si repasamos, etcétera. Y una dice, profe, ¿y si no saco 100? Y yo, pues si no sacas 100 sigue la vida, ¿no? Y, o sea, yo entiendo que a lo mejor para el discurso interno, como tú dices, tengo todo el tiempo que estar ahí, pum, 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 y cuando no, hay una crisis y hay un trauma. Y es ahí donde Kindfulness puede entrar, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo conecto con el dolor y el sufrimiento que experimento? Me quiero desconectar de él, me fugo en otras cuestiones, ¿no? Llámale en actividades que podrían ser positivas, a lo mejor en ir al gimnasio, hacer algún deporte, caminar, o en actividades no tan positivas como a lo mejor comportamientos compulsivos, adicciones a sustancias, a personas, etcétera. Al final, parte de este principio, no soy suficiente, no valgo suficiente, no estoy demostrando que lo valgo, por lo tanto, esa sensación, esa emoción, pues no se siente muy bonito, pero al final está ahí y nos transmite un mensaje importante, pero ¿cómo la escucho? Porque no es agradable, puede darme miedo si nunca lo he hecho. Kindfulness nos va ayudando a esto. ¿Cómo te puedes acercar a estas cuestiones complejas de la vida desde el cuidado, desde la ternura, desde el reconocer que tu valor es intrínseco por el solo existir y desde ahí la conexión con lo que está pasando puede ser mejor? Y en el otro extremo también, David, no sé si te ha pasado cuando llegamos a experimentar cosas muy maravillosas en la vida, es como, ok, sí, logré esto, pero siguiente, ¿no? Pienso, por ejemplo, en nuestra institución, en el asunto de las ceremonias de reconocimiento académico, ¿no? Los de 95 de promedio más, y ves a mucha chaviza que recibe el diploma, ok, siguiente cosa, ¿sabes? Como ni disfrutar el logro. Y Kindfulness también nos ayuda a eso, desde esta misma ternura y desde este mismo cuidado, ¿cómo te puedes permitir disfrutar de la vida y disfrutar de estas emociones y sensaciones tan bonitas que nutren, que transforman y que le dan un valor a tu historia en este mundo, ¿no? Eh, con lo que tú me estás diciendo, quiere decir que el mindfulness puede jugar un papel para,
ayudarnos sin ser terapia ni nada a nuestra salud mental y emocional en tiempos de estrés sobrecarga, ¿no? Totalmente, totalmente, porque nos brinda herramientas y estrategias, que al fin, métodos inclusive. Porque al final es eso, a veces puedo querer hacerlo, pero ¿cómo lo hago? ¿Sabes? Y a lo mejor, ¿no? El acceso a terapia o apoyo psicológico, pues a lo mejor no está en mis alcances, sea por lo económico, sea por las condiciones de vida que tengo, sea por una serie de factores. Entonces, Kindfulness es una opción más en nuestro catálogo de herramientas que nos puede permitir, ah, estoy empezando a sentir esto, que podría ser. Es más, inclusive empezarme a familiarizar con cómo se sienten las emociones. Porque una cosa es hablar de las emociones de dientes para afuera, ¿no? Que la tristeza, que, ¿no? Que el egoísmo, que el ta, 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 ta. Ok, pero ¿cómo se sienten? ¿Y cómo se sienten en ti? ¿Cómo lo sientes en tu cuerpo? ¿Sabes? O en el extremo opuesto también, que el amor, ¿no? Y ay, qué bonito, y las mariposas. Ok, pero ¿tú cómo lo sientes? ¿Cómo lo sientes en tu cuerpo? ¿Cómo lo sientes en tu experiencia? Y ya desde ahí ir fortaleciendo varias cosas a la vez. Uno, tu capacidad de sentir, de conectar con lo que sientes. Dos, tu capacidad de reconocer que tienes herramientas y eso te empodera, David, te empodera porque entonces a veces el mundo emocional puede parecer muy truculento, muy misterioso, ay, ¿no? Como una caverna, etcétera, cuando no es parte también de lo que eres. Y qué maravilla que cuentes con herramientas y sepas que cuentes con herramientas. Estoy empezando a sentirme no sé cómo, pero no se siente bonito. Ok, ¿qué herramienta puedes utilizar? Y esto puede hacer sentir a la persona con más confianza de animarse a la experiencia propia y sobre todo a la experiencia colectiva. En el mundo en el que estamos, donde hay tanta devastación, ¿no? Tan solo abres un periódico o entras a un sitio noticioso, ves las noticias un cachito en redes sociales, híjole, hay para aventar para arriba de dolor, de sufrimiento, de cuestiones difíciles. Y entonces, ¿cómo puedo, desde mi propia experiencia, conectar con lo que siento al enterarme de esas cosas o vivirlas y acompañarme desde esta ternura y compasión? Pero también cómo puedo contribuir con otras y otros a mi alrededor. Porque ¿qué pasa, por ejemplo, si estoy en un momento donde hay un terremoto, donde hay un incendio, donde hay una balacera, donde hay una serie de cuestiones tan complicadas y yo estoy allí? ¿Qué hago? ¿Cómo gestiono lo que siento? ¿Y cómo puedo o contribuir a las y los demás o por lo menos no entorpecer las labores de atención a las y los demás? Para todo esto, Kindfulness nos ofrece herramientas, métodos, técnicas de meditación, técnicas reflexivas, de ejercicio, de journaling, etcétera, que nos permiten poco a poco perderle miedo al mundo emocional y más allá conectar con nuestro corazón y con el de las y los demás. Esto se escucha padrísimo, pero, y yo sé que ya se nos está acabando el tiempo, pero Sí. ¿cómo le hacemos para empezar? Dices, oye, lo que me dice Octavio se escucha padrísimo. ¿Cómo empiezo? ¿Por dónde empiezo? O sea, y ya de ahí, pues ya podremos seguirnos, ¿no? De alguna manera e ir desarrollando esas habilidades, pero, pues, o sea, ¿cómo le hago? Fíjate que es interesante porque desde mi perspectiva, los modelos o métodos en Kindfulness tienen mucho que ver con una meditación histórica que se asume que el Buda histórico enseñó en India hace mucho tiempo, que es la meditación sobre el amor benevolente o el amor bondadoso o el amor en un sentido no romántico, muchísimo más amplio. Y lo que el Buda hace, y es un método también interesante en Kindfulness, es que a veces es muy difícil empezar por mí. El desearme bienestar o el conectar con mi bienestar propio a veces puede ser muy complejo justo por lo que hemos mencionado, por estos sesgos inconscientes, por estas visiones limitantes, por estos estereotipos, por estas exigencias. Entonces, un punto de partida, independientemente de que tomes un curso de Kindfulness o no, talleres, meditaciones, es conectar con algo que amas naturalmente. Y este algo o alguien que amas naturalmente, pues no hay que buscarle mucho, literalmente puede ser mi mascota. Literalmente puede ser mi bebé, puede ser mi mamá, puede ser mi papá, puede ser mi pareja, puede ser, ¿no? Cualquier persona, pero que sea un individuo o un ser, digamos. Y ese es un punto de partida, porque entonces, empezando a invitarle a mi contexto meditativo a esta persona, sea que la imagine o sea que recuerde algún momento que viví muy bonito con ella, ¿sabes? Empieza a ayudarme a conectar con esta capacidad de ternura, de gusto, de qué bonito es estar aquí contigo. Eventualmente las técnicas nos van llevando
a no depender tanto de este objeto inicial y a reconocer esa respuesta de ternura y de compasión en sí misma para luego ya dirigirla como luz de faro a donde quieras, a tu propia experiencia, a la experiencia del otro, etcétera, ¿no? Ese es un punto de partida que es muy accesible para todas y todos. Reconocer en nuestro entorno cotidiano con quién o con qué conectas y te hace sentir bonito, te hace sentir que la vida vale la pena. Hasta hay personas que pueden describir, ¿no? Que sienten como chispitas en el corazón o que sienten como un calorcito que les da. Es como justo una sensación muy, muy, muy agradable. ¿Quién te lo hace sentir? ¿Con quién se detona? Y ahí te puedes empezar a familiarizar con esa sensación. Si conoces algo de mindfulness, por ejemplo, de una meditación de seguimiento a la respiración o una meditación caminando, a lo mejor puedes tomar ese pretexto. Primero, quiero enfocarme un poco, entonces practico un poco de seguimiento a la respiración o de meditación caminando y luego me vuelvo a sentar o a recostar y invito a mi espacio mental a esta persona, este animalito, este bebé, este adulto, este alguien, no importa si está vivo o muerto para empezar. Y entonces conectar, ¡ay, qué bonito! Y quédate en el qué bonito, porque en el qué bonito empiezas a sentir esa cualidad expansiva de la ternura y la compasión. Poco a poco te puedes ir familiarizando con ello. Creo que esta es una sugerencia que uno de mis maestros me dio. Es muy universal, es muy práctica, no necesitas mayor cuestión para hacerlo. Inclusive, acuérdate de esa persona o de ese ser y escribe en tu celular, en una libretita, cómo te sientes, qué memorias hay, qué bonito es eso. Y tráetelo contigo y te lo puedes recordar en tus momentos más difíciles. Lo que algunos en procesos terapéuticos a veces le pueden llamar mi cajita de herramientas o mi cajita de autocuidado. Al final es eso, tiene que ver con que en un espacio físico digital incluyas cosas, objetos, personas, no fotografías, etcétera, que te conectan con esos momentos más bellos de la vida y lo más bonito que has sentido, porque al final, estemos en altas o en bajas, nuestra vida vale la pena, David. Y entonces, Kindfulness nos puede ayudar a recordarnos eso. Última pregunta que te quiero hacer antes de que Claro. despidamos. ¿Tú has implementado ya esto en la parte de tus grupos con estudiantes, el mindfulness y el mindfulness, o tienes algún grupo especial en el campus donde tú trabajas o de manera en línea? Fíjate que normalmente tenemos, bueno, tenemos una bendición en particular en nuestra institución de contar con áreas de bienestar y también con Punto Blanco en particular. Entonces aquí entre Punto Blanco y también el área de vinculación con familias hay una serie de talleres y espacios donde a veces soy invitado o yo mismo tengo la iniciativa de participar, guiando, acompañando estos espacios con estudiantes también a través de intervenciones de mindfulness o kindfulness que se hacen. En mis clases a veces ha sido un poco complicado por la naturaleza de nuestros temas, pero no en contexto meditativo formal. Sin embargo, como el área en la que me desempeño es al final ciencias sociales y humanidades, pues justo todas estas complejidades humanas, retos, violencias y demás, pues salen a colación de manera orgánica en nuestras clases. Ahí lo que he encontrado es la perspectiva más discursiva o más reflexiva, que tiene que ver con lo mismo, los principios de empatía y, ¿no? De compasión y de ternura. Por ejemplo, no sé, en una revisión de noticias, ok, no sé, por ejemplo, que en Estados Unidos hubo desafortunadamente un nuevo tiroteo, ¿no? En alguna escuela, ok. Ahora bien, sobre esta noticia en particular, sí discutimos lo que el concepto que estamos viendo en clase, ¿no? Que la teoría que no sé qué, y al final, ¿qué hago con eso? Y entonces yo como docente digo, bueno, ni para mí es agradable discutir sobre estos temas, ¿no? De muerte, de violencia y demás, pues me imagino que para mis estudiantes en condición de adolescencia tampoco. Entonces, ahí puede haber una discusión de cierre y es como, ok, esta situación ha estado ocurriendo, ¿de qué manera podemos honrar la memoria de estas personas que desafortunadamente fallecieron? Y por honrar puede ser recordar sus nombres, profe, ¿qué les parece que hacemos una carta? ¿Qué les parece que hacemos una postal o un póster, ¿no? Y este tipo de cuestiones van empapadas de lo que implica kindfulness, porque al final es como le platicaba hoy en un grupo a un chico por la muerte desafortunada también de esta personalidad controvertida en Estados Unidos, ¿verdad? Le Sí. decía, mira, al final del día, pues se trata de reconocer el valor del ser humano.
más allá de las cuestiones ideológicas o cuestiones de diverso tipo que son discutibles o debatibles, pues al final estamos hablando de una muerte y de una muerte muy expuesta, sin consentimiento de nadie, ¿no? Porque al final fue grabado y pues, una serie de temas. Y pues no es la vía. Entonces, con estudiantes me gusta hacerlo desde la parte más discursiva porque, no te creas, históricamente me ha costado trabajo que las generaciones cada vez más conecten con la calma mental. Entonces, por lo menos es de manera discursiva o Es reflexiva o a través de hacer algo, una carta, un letrero, un póster, una canción, como balanceando un poquito esta cuestión densa que manejamos. excelente. Oye, finalmente, recuérdanos dónde te podemos seguir para conocer un poquito más del tema o cómo podemos conectar las personas que quieran iniciarse en estos temas de mindfulness, kindfulness, dónde podemos contactarte. Claro que sí, pues mira, familiarizarnos con mindfulness y kindfulness, yo siempre estaré muy agradecido con el Instituto Mexicano de Mindfulness. Es una institución que ofrece programas justo en ambas disciplinas. Es muy objetiva, muy profesional y también tiene profesores, pues han sido también mis maestros muy, pues muy maravillosos, honestamente. Ese es un punto de partida. Otro también son los libros. Fíjate que mindfulness y kindfulness tienen muchas publicaciones de por medio a lo largo de los años que nos pueden ayudar a familiarizar con estos conceptos o con estas prácticas. También podemos empezar buscando meditaciones guiadas, tal cual en YouTube, por ejemplo, o en Spotify o en algunos audios, meditaciones guiadas de mindfulness, meditaciones guiadas de kindfulness. Y ahí podemos encontrar, inclusive hay algunas aplicaciones que descargar en el celular como atentamente que hacen esto, ¿no? El cargar meditaciones guiadas, el compartirlas desde estas perspectivas. Y en mi caso particular, pueden buscarme en Facebook, de hecho, ¿no? Como Octavio D de dedo punto Benítez Franco, que es mi nombre completo, como está apareciendo aquí. Y ahí también, pues si hay alguna duda, alguna cuestión, ¿no? En la que pueda apoyar a conectar, pues con mucho gusto lo puedo hacer. Pues muchísimas gracias, Octavio. El mindfulness no solo es meditar, es vivir con un corazón abierto y consciente. Claro. Entonces, los invito a que sigamos con esta misma ternura para tratarnos a nosotros y a todo nuestro entorno. Muchísimas gracias y nos escuchamos y vemos en la próxima. Hasta luego, muchas gracias.